Ahora se ve. Vale, mira, si he puesto por alguna razón, se ha ido para otro lado. Ahora. Ahora, perfecto. Pues bienvenido, Pablo. Bienvenido. Sí, gracias, gracias. Está por aquí ya Jorge Molinero, Pablo Otero, Benja Rich, Marisa Turrado, Fer Gutiérrez, Vaya, 91, Tupperware Sony, Ana Bañole, Ana Pando. Bueno, ya estamos aquí 10 personas para escucharte y para verte. Fran Picón también. Hola, Fran. hola, Fran. Esto es como un pequeño nido de poetas también, la verdad. Hay muchos poetas que- Eso de unir la palabra nido y la palabra poetas. Está también Dudu Fernández, Marisa Turrado, que le encanta que estés aquí, Aupa Javier, dice Jorge, Fran Picón está encantado también. Bueno, para quien no le conozca, hoy vamos a estar con Pablo Müller, que es un poeta de Bilbao. Y bueno, Pablo tiene, antes de nada, Pablo estudió historia, Sí. es un lector empedernido y tiene un blog donde suele compartir textos bueno, de libros o fragmentos que le gustan a él, os lo recomiendo mucho. Se llama Los papeles de Pablo Müller. Sí. También forma parte de un colectivo que se llama ZOC, que luego nos contará, y tiene publicados dos poemarios. Uno que es este, que yo tengo la suerte de tenerlo, Contra el miedo, de la editorial Amargor, y otro que se llama El cuaderno de las tareas extraordinarias, a fortiori. Siempre me trago con ese nombre. Y nada, Pablo, pues bienvenido. Y en principio tú mandas ahora todo tuyo, ¿eh? Si quieres, podemos hacer un recorrido por los dos libros. A mí me interesa mucho que nos cuentes un poco la idea que hay en cada poemario, ¿no? Sobre todo el del cuaderno de las tareas extraordinarias, que es muy peculiar la forma de escribirlo. Y pues nada, y escuchar tus poemas. Así que Bien. Pues buenas tardes y muchas gracias a todas y todos por dedicar un ratito de esta tarde lunera a, pues a compartir poesía y estas cosas que nos tienen letra heridos. Eh, bueno, efectivamente el cuaderno de las tareas extraordinarias es un libro extraño y que se convirtió en libro en manos de la editora, de la persona que dirige a Fortiori Editorial, que es Jayo la Espía. Era un cuaderno que yo llevaba desde hacía unos años, concretamente durante cuatro años, que empezó siendo eh, una pequeña terapia pues para aguantar un poco pues algunas molestias, entre comillas, que tenía en el trabajo. Y entonces, pues me aconsejaron que tuviera un pequeño cuaderno con un lapicero al lado de la mesilla donde escribir pues, para agarrar pues, los últimos esos sueños del entrevela, ¿no? qué bueno. Y eso fue, eh, bueno, fue evolucionando. Y bueno, tenía una característica, bueno, tenía unas poquitas características que es lo que hace que sea un tanto extraño. En primer lugar, está escrito a lapicero. El lapicero le da a cualquier texto le da una idea de fugacidad porque se borra, sí, sí. Y luego se tenía que escribir del tirón. Y nunca pasar de la página. O sea, era un cuaderno de una multinacional sueca, de esos que venden por un euro ahí en esto, no se puede decir la multinacional. Las muy buenas, ¿no? Sí, y entonces pues escribía de un tirón, pues eso, pequeños retazos que muchas veces eran protopoemas que después se iban a desarrollar en algún tipo de poema. Y el día que escribía, pues ya no volvía a escribir. Y no era necesario hacerlo todos los días. Bueno, lo tenía ahí guardado y un día Jayo me pidió un libro pues para publicar. Yo le mandé uno que tenía ahí inéditos. Todos los poetas tenemos varios libros inéditos escondidos debajo de O la la cama. almohada.
Y como veía que no me contestaba y como le conozco un poco, pues digo, pues esta mujer no la ha entusiasmado, no le ha gustado mucho lo que le he enviado. Y entonces, pues me acordé de ese cuaderno y se lo di. Y se convirtió en libro en su mano porque dijo, no, no, esto hay que publicarlo tal cual, o sea, con las fotografías que tenía, con el lápiz, con la mano, escrito a mano. Y lo volví a escribir, intenté corregir algunas cosas, pero vi que no funcionaba. O sea, o salía como estaba o con sus propios errores, o si no, no merecía, o sea, no se soportaba, porque cada texto tiene eso, un toque de inmediatez y de fogonazo, que cuando se pone a corregirlo lo pierde, lo Sí. pierde. Y después este libro fue publicado en el año 17, fue el segundo que tuve la suerte de publicar. Después, el año pasado, publiqué un tercer libro que se titula Pan y Hierro, un libro que en la colección Planeta Clandestino de los compañeros de 4 de agosto de Enrique Cabezón. Logroño, Sí. sí, de Enrique Cabezón, que es este. Bueno, también es un cuadernillo humilde, pero es un libro del cual estoy muy, muy orgulloso porque es la primera vez que soy capaz de hacer un libro de poemas, digamos, pensado desde el principio, o sea, con el recorrido ya, o sea, cuál es el planteamiento del libro e ir escribiendo los poemas, los poemas que la historia que quiero contar o la historia a la cual me quiero acercar eh, precisan. Porque el cuaderno no deja de ser pues una especie, entre comillas, de extraño diario, y Contra el miedo, el primer libro que publiqué en el año 15 con Amargor, pues era un libro de aluvión, que digo yo, ¿no? Que son poemas que vas escribiendo durante muchos años, y de repente un día pues te encuentras con 200, con 300 poemas y empiezas a seleccionar y al final te queda una cierta cohesión, pues porque todos escribimos casi siempre de las mismas cosas, ¿no? Tenemos nuestras obsesiones, nuestras filias, nuestras fobias y al final, pues bueno, ahí pues se va decantando, ¿no? En ese aluvión se van decantando algunos temas, ¿no? Y por eso, pues Contra el miedo, pues al final sí que tiene una cierta unidad de libro, ¿no? Pero Pan y Hierro para mí, pues en ese sentido como es el último, pues también es el que estoy más orgulloso y El más nuevo amor. contento. Sí. El nuevo amor. Bueno, en estos temas de poesía, lo nuevo ya lo presenté el año pasado en julio, además el 26 de julio en Logroño. Los compañeros de Agosto Clandestino juntan a dos poetas, a un par de poetas, y hacen la presentación por Como, parejas. Y a mí me tocó el inmenso honor de hacerlo con Miren Agur Meave, que es una de las mejores poetas en euskera que hay hoy en día. Y bueno, pues Miren Agur presentó un libro bilingüe, porque ella escribe en euskera, y, y bueno, pues hicimos la presentación juntos, estuvimos luego pues aquella noche cenando, un montón de gente, llegaron las 12, fue mi cumpleaños porque justo el día siguiente cumplía años, estuvimos ahí, pues eso, fue una noche que recuerdo con mucho agrado. qué bien. Pablo, voy a saludar a Josu Moracho, que ya le conoces, que está por aquí. Josu, sí, También es mi hermano en la poesía, tu hermano en la poesía. También sí. está Mar Domínguez, que es una poeta que va a estar esta semana también, Ajá, y Begoña. Pues ajá. queremos un poemita ya, Pablo. Pues voy a empezar por el poema que comienza Pan y Hierro. El pan es mi abuela Gertrudis, que siendo muy niña marchó de un pequeño pueblo de Palencia a Madrid a servir.
Y el hierro es mi abuela Cecilia, que nació en las minas de la Arboleda a principios del siglo pasado. Este libro intenta ser una conversación, más que una conversación, un homenaje, ¿no? Un homenaje a las mujeres, a mis abuelas, a mis bisabuelas, que son mujeres silenciadas, en ese silencio bueno, que normalmente en casi todos en nuestras historias familiares, ¿no? Pues queda al menos ensombrecidas, ¿no? Por el relato exagerado de los hechos de los hombres. Y este librito, que son 24 poemas, empieza con una especie de poética que dice así, ¿no? La alegría es un trozo de pan. En tu sangre, hijo, convive la alegría de un trozo de pan, el calor del horno de adobe, una vieja estancia de humo y ceniza, las historias que se cuentan distintas según sea la estación, también todo el dolor de las muertes tempranas. En tu sangre, como antes en la mía, ahora que no hay hombre que me separe del orden de la muerte, esta antigua tristeza se sienta a charlar muy despacio con nuestras ganas de vivir. Qué bonito, precioso. Me parece súper bonita la idea del poemario y el poema que acabas de leer. Tremendo, precioso. Está por aquí tu amigo Richie Po Richie, y Doya Carramiñana también. y Libros que Doya, leen y te ponen caritas así de que les encanta. Mar Domínguez dice bravo, Miren dice bello. Y el seguimos. corazón, el corazón de luz. Hay en la palabra un corazón de luz, lo sabe T.S. Eliot. El corazón de luz es el presente depositado con la discreción de todos nuestros muertos, con cautela, por los olvidados, las voces mudas que siempre callan en los documentos. No hay corazón de luz en los registros, está borrado por la tinta oscura de la pluma grave del escribano. Sabemos, sin embargo, que durante el tiempo que las palabras se escribían en el frío relato de los sucesos, el silencio que guardaba quemaba de luz. Tanto amor entregado en vida incendia estas voces. A nosotros corresponde usarlas con el cuidado que merece el poema en su memoria. Qué bonito. Ahí es una llamada, bueno, creo que cuando utilizamos la poesía tiene no sé cómo explicarlo. Olvido García Valdés es algo, yo siempre lo digo muy a menudo. Escribió en una ocasión que la poesía es el lugar donde se puede hablar con los muertos. Y tiene razón. Y esas conversaciones creo que hay que hacerlas con muchísimo respeto, ¿no? Y es lo que quiere decir o lo que intenta decir este poema, ¿no? Las palabras tienen una luz dentro, porque esas palabras nos vienen de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Antes de que las utilicemos nosotros, vienen con esa carga de luz, también de dolor, también de alegría, que nos llegan desde entonces, ¿no? Y, y eso, cuando las usamos, hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta y hay que ser muy respetuoso con las palabras, por cómo las han usado y cómo nos han llegado. O sea, no vienen desnudas, las palabras no vienen desnudas, no vienen asépticas, no vienen limpias, vienen, eh, vienen vestidas, vienen acompañadas, vienen sucias, usadas, pero también adornadas y hermosas, ¿no? Y bueno, pues
pues por ahí van los tiros. Qué bueno. Porque cuando te acercas a estas cosas, yo aunque estudié historia en la universidad, solamente estuve allá por los años 80 del siglo pasado, estuve dando clases en un colegio. Y luego, pues la verdad es que me he dedicado a otras cosas, ¿no? Y, y sí me acuerdo de cuando, pues alguna vez que hice un pequeño trabajo en la universidad o analizando pues en los archivos, eh, o incluso cuando hice los cursillos de doctorado, que hice un trabajo sobre historia oral, sobre buscar fuentes en la oralidad fuera de lo que podían ser los textos, entre comillas, documentales. Mm. Me encontré que siempre había una intencionalidad. O sea, los textos que se guardan son los textos del amo, son los textos del Señor que quieren que se mantengan. Los que le comprometen, los que le ensucian, son destruidos, son apartados y son muy pocas veces podemos encontrarlo, ¿no? Por eso cuando me intenté acercar a cuál era la situación de esa pequeña población de Castromocho a finales del siglo XIX, que es cuando nació mi abuela Gertrudis, me encontré que sí que había varios documentos entre los cuales encontré una clasificación de los habitantes de hacia el año 1860, y en esa fecha ya vivían mis bisabuelos, y lo incorporé al poema. Es un poema un poco largo, pero bueno, me gustaría compartirlo con vosotros, porque lo que intenta es discutir esa forma del lenguaje, es mm, refutar el lenguaje administrativo y lejano con el cual el poder, el amo, hablaba de sus siervos, de sus sirvientes, de las personas que están en nuestro, digamos, en nuestro pasado. Ujú. Y es así el título: clasificación de los habitantes por profesiones, oficios, etcétera, en 1860 en la villa de Castromocho de Palencia. Eclesiásticos 6, aves de corral 16, de plumaje oscuro, buenas ponedoras, y en cada pico una lombriz, y en cada lombriz una palabra no dicha. Empleados, activos 3, cesantes 1, colecciones de sellos viejos 3, pipa de espuma de maruna y una gramática tagala. Militares activos 8, retirados 1, ratones pardos 33, conversaciones ociosas 5 y un penacho de plumas de pájaros de Filipinas. Propietarios 193. Y dice Proudhon a quien quiera escucharle que la propiedad es el robo y que sólo la ayuda mutua nos salvará del hambre y la inclemencia. Arrendatarios 62. Lentes o anteojos para leer las letras que se mueven de página 12. Comerciantes 3. Ejemplares de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert 1. En una esquina, en un sobre, 3 semillas del árbol de los conocimientos humanos. Abogados 6. Y además, libros de poesías 4. Médicos cirujano 1. Calaveras distraídas de un osario común 2. Trompetas 1. La tentación de hacer una flauta con el hueso del músico muerto 1. Boticarios 1. Escalpelo 3. Brochas de afeitar 1. Veterinarios 1. Un gato que clava sus uñas en el libro de las cuentas. Fabricantes varones 21, hembras 22, suicidas hermosos 5, en medio una cesta con 3 membrillos y 2 manzanas. Industriales varones 22, hembras 2, letraheridos, delineantes, arcabuceros, ceramistas, saltimbanquis, hirsutos, cantadores, una mujer con una baraja de naipes en las manos y la palabra ahora en la jugada. Maestros de primera enseñanza 2, perros de casa 3, pupitres 98, un mapa con todas las colonias, incluso las inventadas, un vademecum en griego y un periódico triste porque es de ayer. Maestras 2, azadas melladas 2, tristezas hilanderas 2, un plano con la ubicación
de los adoquines de la próxima primavera. Niños que van a la escuela 112. Modesto Calleja que conoce casi 100 tipos de pájaros distintos y tiene una hostilidad en el gesto. Andrés Lesmes que sabe hacer un caballo con un trozo de madera y una navaja, y en el espejo es capaz de ver una frustración. Niñas 99. Valentina Pinedo Benito que aprende a sumar y restar yendo de un puesto a otro del mercado mirando las cuentas que hacen los feriantes. Petra Pineda López, a la que llamaban Emiliana, y amasaba el pan antes de aprender a hablar. Estudiantes de segunda enseñanza 6. Hombres capaces de barnizar los tablones y la ira con el aceite de linaza. Estudiantes, artesanos, varones 31, hembras 18, el herrero que fabrica las escarpias de las nubes, la cestera del mimbre que trenza un canasto para cobijar todas las palomas de los cazadores. Jornaleros de fábricas, varones 20, hembras 5. María Sánchez y Balbino Calleja, madre e hijo que obran la teja para escribir en los techos los mensajes secretos de la luna. Idem de campo 170. Los que quebrantan la mies tendida en la era y son capaces de separar el grano de la paja aún, sin olvidar quién es el dueño de cada. Sirvientes, varones 28, hembras 31. Uno criado sin derecho a cama y techo, una sujeta en el rigor de las cazuelas y las planchas. Pobres de solemnidad, varones 11, hembras 33. De entre los pobres los más desgraciados guardados en el diario, lejos de las iglesias, habilitados para las limosnas de los días ceremoniosos. Sordomudos, varones 1, hembras 1, ciegos e imposibilitados, varones 5, hembras 6, reunidos en asamblea en la plaza de la fuente para que el sonido del agua se recoja en acta y no haya malentendido con su ruido. Personas no incluidas en la clasificación oficial, doctores en administración 1, escribanos 1, dementes 1. El docto dicta al escriba que sentado apunta solo lo que le dicen, no lo que escucha. Al demente corresponde recoger esta clasificación lista para los libros del amo. Tremendo, qué bueno, me encanta, increíble. Dicen por aquí Josu Moracho que te lo oí recitar en Voces del Extremo y que es espectacular, súper original. Dicen por aquí, qué bueno, bravo, te aplauden, cuánto detalle, extraordinario, dice Josu. Miren, dice, wow, muy bueno. Saludamos a Roberto Ruiz Antúnez, que es otro poeta, César Bea, Martí Casa. Sí, Roberto. La Selva de Dentro también está por aquí. Lucas 6695, por supuesto, Enrique Cabezón, que es el editor, bueno, es parte de los editores, ¿no? Del libro sí. que está saliendo Pablo. Ora Luis Miguel, Ortega Chamarro, MG Gama, bueno, está aquí todo el mundo metido, Pablo. Precioso el poema, muy cargado. Tengo con Roberto una cerveza pendiente en Nava del Rey, a ver si este verano podemos. A ver, sí. Y escribís un poema los dos mano a mano sobre Castilla. Pues seguimos si quieres, Pablo, con otro poemita. Lo que te comentaba antes, que eso, que como muchas veces intentamos buscar, tal y como están los documentos y los hechos que nos vienen del pasado, y muchas veces pues eso en ciertas personas es imposible. No hay datos, no hay textos, y tan solo pues hay detalles, pequeñas conversaciones. Es a partir de esas cosas donde intenté reconstruir por lo menos el sentido, ¿no? O el sentimiento de cómo podía presentarse, ¿no? En Madrid en 1910, en 1915, una mujer
adolescente para sacada de casa de sus padres en un pequeño pueblo y traspasara allí, ¿cuál podía ser, no, ese impacto, ¿no? En el caso, eh, sí supe que la casa donde sirvió mi abuela hasta casarse estaba en la calle Carretas, en la calle de Carretas, en el número 41. Estaba en la calle de Carretas y ya no queda el número 41. Esa zona de Madrid fue muy castigada, ¿no? En la época de la Guerra Civil fue bombardeada varias veces. El poema dice así: calle de Carretas 41. La distancia desde la estación de Atocha hasta el número 41 de la calle de Carretas se puede expresar en el sistema métrico decimal, en el silencio acogotado del miedo, en el cansancio del viaje junto a la mirada nueva buscando la cornisa de los tejados tan lejos. Si haya lógica agrícola en el viaje estaremos a final del otoño y no habrá mayores diferencias en el cielo que les cubra, que el rumor del empedrado y el sonido metálico de los zapatos de los hombres ricos. En el trayecto entre la estación de Atocha y el número 41 de la calle Carretas entran tantas preguntas como sirvientas viejas y tan pocas respuestas como alegrías que llevarse a la boca. Rosquillas de palo sí. La media docena envuelta en el último trapo blanco desmigado por los dedos sucios de los viajeros del vagón. Tanto suena la voz de madre, la voz de párroco, de bien nacida, es el ofrecer la vianda, aunque quede el agujero del hambre tras las migas, la franela áspera y el olor del tabaco, la uña negra del tratante de ganado. Esa distancia ahora en metros es la de la soledad. Madrid no tiene sol, madre, de tan altos que son los tejados, de tanta sombra que hacen los sombreros de los hombres. Qué bonito. Mi abuela Gertrudis fue a servir a Madrid y los señores tenían una casa, bueno, un palacete en un pueblo de Navarra que se llama Marañón. Y entonces allí tenían otros sirvientes y uno de ellos era mi abuelo. Entonces mi abuelo se había quedado viudo, había perdido a su mujer, había fallecido con la gripe española del 18 y tenía dos hijos muy pequeños. Entonces, posiblemente en el verano, pues aquellos señores se iban de Madrid hasta Navarra con toda la servidumbre y en una de esas, pues llevaron a mi abuela y allí es donde vio a mi abuelo viudo con dos hijos, ¿no? Pues le empujaron a casarse con él. Bueno, mi abuelo era un señor muy simpático y muy encantador y bueno, pues, al final lo hizo y crió esos dos hijos y tuvo 10 más Joder. Con él. Sí, sí. Este es un poema que se llama Los niños tristes y que intenta plasmar ese momento. Los niños tristes. El palacio tiene sala de piano, alcobas y capilla, la cocina en el sótano y en la buhardilla el cuarto del servicio. Hay un cenador en el jardín y un paseo entre árboles muy altos. El año pasado, cuando aún vivía la mujer, paseaba ahí con los niños. La señora dice, si no me dan pena los niños. Aquí los días son largos, siempre hay mucho trabajo.
El viudo camina, parece que siga los pasos antiguos que daba ella, siempre acompañado de un perro. Las madres con niños pequeños nunca deberían morir, ni morir los jóvenes por un corazón viejo. Padre y madre me callaron su muerte. Solo les quedamos vivas las hijas. Los niños tan pequeños no deberían perder a su madre tan pronto. En el jardín del palacio hay perros, gatos y pájaros. A las tardes hay un rato de sol frente a las leñeras. La señora dice si no me da pena el viudo. Me dan mucha pena los niños. Confundidos, parece que la buscan. A veces el mayor me mira desde la ventana. Sonríe algo si lo miro. Golpeo con cuidado la ropa en el lavadero. Con el calor se agradece la tarea del agua. La señora dice, si no me parece majo el hombre, que está solo y así los niños no pueden criarse. Aquí hay mucha tristeza. Aquí siempre tenemos mucha tarea. A la cena con la fresca abren los ventanales y a la mañana queda todo el polvo de la noche. Este palacio es muy triste. La señora dice que haríamos buena pareja, que ya no sería sirvienta. Sirvienta, pues sirvienta del otro, del abuelo. Qué bonito. Pero tú, Pablo, ¿todo esto te lo has imaginado poniéndote en el lugar de ella o ella te lo ha contado? Mi abuela murió en el año 82, 83. Yo nací en el, sí, por ahí. Yo nací en el 61, ya tenía veintitantos. Yo sí conocí muy bien a mi abuela, pero no con ella no tuviéramos una mujer muy reservada. Nunca tuve ocasión de hablar de estos temas. Estos son cosas que he ido sacando de, de, de conversaciones con mis tías, con mi madre, en los últimos tiempos. Todo el partido de una ocasión fui a Castromocho al registro civil, ahí al ayuntamiento, a mirar los libros y ahí pues descubrí que mi abuela se le habían puesto mal el nombre. Mi abuela siempre era Gertrudis y no la encontraba y apareció como Felisa. Dicen que mi bisabuelo, pues a veces se confundía con el Que vino de la noche y, y el día que nació, pues le puso un nombre distinto al que le había dicho su, su mujer. que, que- Y sí, y lo malo del caso es que después una hermana suya posterior sí recibió ese nombre de Felisa. Y al final sí que encontré la hoja del registro de nacimiento y luego aparecía allí una anotación ya del año 72, 73 en la cual se cambiaba de nombre según el registro ya del juzgado de Estella en Navarra, ¿no? Pues son cosas, los cambios de los nombres, esto cuando fui donde pues mi madre, donde mis tías, con este pequeño descubrimiento, ellas no sabían nada. Como no sabían, pues que había tenido dos hermanos mayores y que, bueno, mayores, uno de ellos que había muerto con 21 años de una enfermedad que hoy en día se cura, que no tiene mayor, que se cura con antibióticos, ¿no? Y que en aquella época, en los años 20, pues normalmente llevaban a los jóvenes a la tumba, ¿no? Además, una enfermedad que tuve yo de niño, o sea, que es curioso, ¿no? Como que hay esa, ¿Qué no enfermedad? solamente, Ella que no ¿eh? sabe. ¿Qué enfermedad? Si puede saberse ella que no sabe. Fiebres reumáticas, no sé cómo, el nombre técnico hoy en día casi no existe, endocarditis o algo así, Ah. se soluciona con antibióticos, Está no diciendo es, aquí la gente, Pablo, que es una maravilla ese poemario. Hay gente que lo quiere, que a ver dónde se puede adquirir. Y Doña Carramiñana decía que era como volver a aquella época, recuperar las raíces. Enrique Cabezón decía que tiene razón, que hay que recuperar el significado de las palabras, que nos lo han robado un poco. Así resumiendo, porque no te quiero pasar muchos comentarios porque nos roba tiempo de escucharte. Entonces, ya. ¿eh? Bueno, pues ahí está Enrique Cabezón, que es el editor. Ahí podréis pedirle ejemplares seguro Ediciones que Cuatro, está ¿no? cuatro. Y, bueno, Sí, y yo, eso. a,
A mí ya no me quedan en casa, porque de hecho Enrique Cabezón iba a venir a Bilbao a presentar un libro que escribió con los compañeros del colectivo ya he puesto ahí, sí, Pues 4 de agosto @gmail.com. eso es, Sí, 4 de agosto @gmail.com. sí, Al eso, pues colectivo Pan y Hierro. que iba a venir a finales de marzo, estaba previsto ir a la librería Luis Michel, un acto que íbamos a hacer los compañeros de SOC, de Sebagaitxe Olerki Kolektiboa, y yo quería aprovechar pues para pedirle a Enrique que me trajera algún ejemplar más, pues porque ya me había quedado sin ellos, pero entonces, y bueno, pues al final con esto de los confinamientos, pues hemos tenido que retrasar, pero seguro que lo vamos a hacer porque tenemos muchas ganas de estar con Enrique y tenemos muchas ganas de estar en Luis Michel y tenemos muchas ganas que todos los que estáis por Bilbo y estéis con nosotros en, en Luis Michel, ahí en ese espacio libre y abierto donde podamos, pues eso, gozar y Disfrutar. comunicarnos y acompañarnos con la poesía. Sí. Dice Roberto Ruiz Antúnez, cuando te escucho o leo tus palabras, resuman una honestidad redonda y hermosa. Es Y muy majo. Enrique dice que se inventó la pandemia para no cumplir. Bueno, pues ya se te va a acabar el plazo, Enrique. Y yo quiero Es, otro ca- librito de estos, por favor. es capaz, sí, perdona. Que yo también quiero uno de pan y hierro. Vale. Aprovecho. Pues la otra parte de pan y hierro, el hierro, que es mi otra abuela, mi abuela Cecilia, que esta edición es muy bonita, con fotografías y con pues, Bueno, este aquí, estos son mis, es una mis preciosa. abuelos, mis abuelos maternos y aquí están mis paternos. Mis abuelos maternos eran más viejos que mis paternos, lo que Qué bueno que hayáis puesto eso, sí. sí. Pues, ¿Cómo si se os parece, si os parece, voy a leer alguno del hierro, de la parte de las minas las em, minas de aquí, sí. Que están en Vizcaya, vamos, sí, ¿no? Las minas. sí, las minas de Triano, del monte de Triano, bueno, la zona minera. A finales del siglo XIX, bueno, ahí había una montaña de hierro, ya decía Plinio el Viejo, un historiador romano, que ahí había una montaña de hierro y además era tal cual, se venía explotando desde hacía más de 2000 años. De hecho, el hierro vizcaíno era famoso y era una de las actividades preindustriales más importantes de la zona cantábrica. Eh, Como siempre en estas cosas, de repente un día cambian los amos, los poderosos, que empiezan a cambiar las normas. Eh, el, el hierro no se podía exportar, estaba prohibido exportarlo, solamente se podía exportar la manufactura. No existía la propiedad de las minas, solamente el permiso de explotación. Entonces, la gente, sobre todo campesinos de la zona, baserritarras de la zona, explotaban el hierro. Era hierro, además, a cielo abierto, era un hierro de altísima calidad y fácilmente extraíble. Entonces, en el año 1850 había 300 mineros en la zona y muchos de ellos no trabajaban. Dice Begoña que hasta Shakespeare habló de él, es cierto. Se menciona en alguna de sus obras la llamada vizcaína, que es una especie de daga de, de esto. Entonces, a partir del año 1860-70 hay unos cambios legales, precisamente empujados por esos amos,
Mm. y de repente aquella montaña de hierro que había durado 2000 años, desde el año 1870 más o menos, hasta 1960, en 90, 80 años, se vació, se vació. De 300 mineros se pasaron en 20 años a 10.000, Joder, 10.000 mineros. impresionante. Venían eran, o sea, para que nos podamos imaginar, si nosotros hubiéramos tenido aquí Hollywood y hubiéramos hecho esas películas, imaginaros, pues eso, la fiebre del oro a gran escala, con mineros viviendo en unas condiciones, pues, dramáticas en camas compartidas, en lo que se dice cama caliente, cuando uno se levantaba para ir a trabajar, otro se metía en la cama para dormir en cantinas donde la comida y la bebida pues, se la iban descontando del jornal y cuando terminaba la semana iban a cobrar, resulta que debían dinero porque pagaban por el pan y por el vino más dinero de lo que costaba en el centro de Bilbao. Entonces, unas condiciones y donde pues la mortalidad por el uso de los explosivos era altísima. Para que os hagamos una idea, el hospital de Triano era, eh, era líder en aquella época de el tratamiento quirúrgico de todas de las fracturas, hasta tal punto que los médicos militares de la Primera Guerra Mundial, tanto alemanes como franceses e ingleses, fueron allí a estudiar cómo los cirujanos de allí trabajaban la rotura o sea, los efectos de las explosiones. Porque la dinamita se colocaba, o sea, lo que eran los barrenadores que utilizaban aquellas palancas, aquellas barras, hacían agujeros en la tierra, en la piedra, metían el cartucho de dinamita, pegaban un bocinazo, decían a la gente que se apartara y explotaba, pero muchas veces los bocinazos no se oían, la gente no se movía a la velocidad y, y la gente pues había pues eso, una mortalidad terrible. Claro. Aparte de otras condiciones, pues como por ejemplo el trabajo de los niños, el trabajo de las mujeres en unas condiciones por mucho menos dinero y unas condiciones mucho más duras. Mi abuela nació allí en el año 1903. Ya su madre, siendo muy niña, había llegado desde el norte de Burgos. Su padre fue allí a trabajar. Su abuelo, el abuelo de mi abuela, mi tatarabuelo, ya estuvo trabajando allí. Y luego, pues todos intentaron escaparse de aquel lugar. Hoy ya lo único que nos queda, pues ya es la Arboleda como lugar para ir a comer alubias, que es Sí. lo que es. Bueno, voy a leer un poema que se titula El Niño Lope y que dice así. La ley Benot del 24 de julio de 1873 estableció la edad mínima para trabajar en 10 años, pero nunca la cumplieron. El niño Lope tenía 9 cuando un vagón de mineral lo atrapó y lo mató en el primer nivel de la mina La Parcocha, según cita la partida de defunción del juzgado de San Salvador del Valle. El niño Lope nació cuando la ley Benot estaba aprobada. El alguacil que dio su nombre en el registro civil no sabía de su existencia. ¿Dónde mejor sino en la mina? El niño Lope podía jugar a ser mayor, a ser minero. La niña Marcelina dijo adiós al niño Lope el día antes de su muerte. No juegan los niños en las minas a buscar la forma del animal en las nubes. La lluvia hace tan difícil mirar al cielo cuando cae. No juegan niñas en las minas a poner nombre a los pájaros por su trino. Las explosiones de la dinamita no dejan oír su canto. A mí, no sé, es que me emociona un montón lo que acabas de leer, la verdad. Muy bonito, muy interesante. Decían por aquí que se nota tu pasión por la historia, que les encanta escucharte también hablando de estas cosas.
y Jorge Molinero, que quiere leer el libro ya también, y bueno, y se ha traído gente nueva, Begoña, un abrazo, que es de allí, Begoña. de la Arboleda, Sí, bueno, de Trapagarán, ella, pero bueno, de Trápaga, sí, de Trapagaran. te aplauden aquí muchos. Qué duro, pero qué real, sí, muy duro, pero es real, Sí. sí, y muy bonito, de una manera dicho preciosa. Y doy ya sí, son emocionantes porque tienen dentro verdad, sí. Mm. Eh, yo creo que esa es la forma de acercarse a la poesía, bueno, por lo menos es a mí la que me interesa y la que me hace trabajar a gusto. Es decir, es eso. Y luego buscarle digamos, buscarle una función, ¿no? Eh, dice Jorge Riesman que la, que la poesía es el asombro del mundo. Y, y es el asombro de dos cosas bueno, que están en dos extremos, pero que también están relacionados, ¿no? Por un lado es el dolor, es el asombro hacia el dolor y la necesaria solidaridad y cercanía que le debemos a ese dolor. Y por otro lado está la belleza, el asombro hacia la belleza. Esos son los dos lados de la vida, ¿no? El dolor y la belleza. Y creo que la poesía tiene que estar en los dos sitios. Mm, sí. Hay muchos poetas, y es respetable, que se queden solo en la belleza, ¿no? Recuerdo a Alberto Santamaría que contaba cómo los poetas proletarios franceses del siglo XIX solamente escribían poemas pues, de corte bucólico pues eso, y de temas florales, y cuando no sé si Balzac les preguntaban a ver por qué no escribían sobre su situación, ellos les decían, pero ¿por qué vamos a escribir de algo que ya sabemos? Déjanos escribir, queremos escribir de algo que nos saque de este sitio. Y eso también es cierto, ¿no? Mm. Pero si no es por esa razón, si no es por esa razón, yo entiendo que ensimismarse solamente en la parte bella de la vida y del mundo hace un flaco favor a cambiar este mundo que buena falta le hace. Mm. La poesía no sirve para cambiar el mundo, pero sí sirve para cambiar a las personas que vivimos en el mundo. Eso Así cambia tampoco es mío, ¿eh? Es de alguien que no me acuerdo ahora de quién. el mundo, así cambia el Pero, mundo. Hay una frase que no sé quién dice que si quieres cambiar al mundo, empieza por cambiar tú, ¿sabes? exacto, por ahí van, sí. Sí. Eh, Sonia San Román se ha incorporado, que no se me ha olvidado decir Sí, nada. Sonia. Sonia. Y sí, a ver, yo creo que eso también va con formas de ser. O sea, si tú en tu vida real te vades y vas hacia lo lúdico, a lo divertido, pues si te pones a escribir poesía también vas a ir por ahí. O sea, ¿no? Bueno, pero vamos, que sí, como reflexión. Nos quedan 10 minutitos, Pablo. O sea, te Vale. digo para que te hagas una idea, ¿eh? Bueno, pues yo si os parece, como 10 minutitos voy a leer un poema. Mi bisabuelo Víctor era barrenador, era un hombre muy alto, medía casi 2 metros. Tengo alguna foto de él. Murió en el 50 y muchos del siglo pasado. Y, y también fue del norte de Burgos. La gran mayoría de la gente que fue a las minas venía del norte de Burgos, de La Rioja, de Cantabria y luego del resto del País Vasco. El niño Lope era soriano, venía de Soria. Entonces, y allí es donde conoció a Marcelina y con ella se casó y, y tuvo a sus hijos, entre ellos mi abuela Cecilia. El joven que peina el cielo. El joven grande peina el cielo roto entre todos los mineros que encorvados rompen las piedras, buscan el corazón rojo del hierro sustento, del hierro muerte.
No hay sol que abra las nubes, no hay sitio de silencio y de amor. La joven Marcelina piensa que las manos del hombre alto pueden desmadejar la niebla, recoger el agua antes de que se manche en el suelo, parar el proyectil del miedo antes de que les hieran. Sí, antes del diálogo de lamentos y lágrimas. La joven Marcelina borda en la tela blanca los pájaros que no se oyen, las flores que no brotan, las letras que inician sus nombres, la V del vuelo del ave, la M de la mujer en pie firme sobre la tierra herida. A mi bisabuela le llamaban la sacristana porque era muy meapilas y sabía leer y escribir y bordar. Sin Muy embargo, mea mi culpa. abuelo, sí, bueno, era muy meapilas, eso es lo que me ha llegado, le llamaban la sacristana. Y le robaba las patatas del huerto a mi bisabuelo para repartirlo con los vecinos. Mi abuela no sabía, aprendió a escribir, bueno, justo a firmar ya cuando era muy mayor. Mi abuela Cecilia la conocí mejor, murió en el año 96 o por ahí, 95, 96. Ujú. Los hilos de colores. Dolores, Saturnino, Cecilia, María, Julián, Lucía, Inés. La D bordada de la cuchara. La S como la lombriz. La C de casa, cama, comida, camisa. La M de la mujer que aguanta atrás. La J como el anzuelo donde se enhebra aquella lombriz. La L palanca de hierro barrenedor. La I un diminuto dedo que pide atención. El hilo azul de cielo imposible. El hilo rubio de la limonita. El hilo, Uy, se ha ido. el, el hilo verde para las letras de los cartuchos. El hilo morado de la culpa. El hilo rojo de la última alegría. Disculpad. No, el hilo rojo es la última alegría. Dice Enrique que hacen falta poetas como tú. Pues sí, estoy de acuerdo. En- Enrique es muy generoso. Enrique es muy generoso. Y nada, pues eso, que pues había cogido más libros, había cogido de los otros, pero al final nos liamos con uno y a mí Bueno, sí, sí que me todos. gustaría, pues eso, eh, sí que me gustaría comentar pues el tema del blog mío, el de Papeles de Pablo Müller, que bueno, yo sé que los blogs son muy viejunos. O sea, ya cuando lo empecé en el año 2011 ya era viejuno, o sea que hoy en día ya ni os cuento, ¿no? Pero bueno, creo que si las cosas no van mal, este mes llegaré a la entrada al post número 1000. Entonces, bueno, y la Yo verdad es que puedo dar fe de que está alimentado a diario, vamos, desde no sé qué año, ¿no? Además, ¿desde qué año desde de? desde el 2011, desde el 2011, no, la verdad, ha habido épocas en las cuales lo he tenido más abandonado, pero sí que es cierto, en los últimos, en este confinamiento he estado intentando. Los libros que voy leyendo los voy guardando, los dejo antes de meterlos ahí atrás, los dejo ahí hasta que me da tiempo pues a sacar una foto de la portada y buscar un poema y luego pues sacarlo, ponerlo en el blog, ¿no? Es una forma de compartir, es un pequeño y humilde pues trabajo de compartir, de de enseñar algo que he leído y que me ha gustado, que me haya llamado la atención y que pues que otras personas lo tengan ahí a su Una, disposición. es una maravilla, sobre todo de alguien que lee tanto como tú, ¿sabes? Que es una maravilla, es una joya. Y lo del lápiz lo he sacado a posta porque venía este que suele poner la fotito de libro con el lápiz Sí, y tengo, tengo yo aquí. recomiendo el blog también, se llama Los Papeles de Pablo Müller, ¿vale? Mule, Le sí, podéis encontrar también en Facebook, también en Instagram, sí, por supuesto en los poemarios. A ver si podemos repetir y nos hablas un poco de los otros dos. Hoy hemos estado hablando de Pan y Hierro, de la editorial Ediciones 4 de agosto, ¿verdad? sí.
que podéis escribir a, ¿cómo era? No me acuerdo, a Gmail, ¿cómo era, Enrique? Ahí está Enrique, que lo vuelvo Bueno, a poner, seguro. LKD, luego pondremos, le etiqueto a Ujú, ti contigo también para pedir el libro. Muchísimas ujú. gracias, Pablo, se nos ha ido volando. Hay que repetir otro día, ¿vale? Si estás Vale. dispuesto, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que estaba bastante nervioso, pero bueno, luego cuando te pones a leer se te quitan los nervios. Te Muchas gracias, pasa. Manuela. ¿Eh? Muchas Muchas gracias gracias. a ti. Ah, mira, nos dice aquí Enrique, 4 de Sí, agosto, @gmail.com, punto ¿vale? com. Te Ujú, aplaude todo el mundo. Idoia, Miren, Bernat, muchas gracias. Les has ujú. teletransportado. Bueno, a mí me parece precioso el homenaje ese que haces a tus antepasados, porque creo que desde la gratitud a ellos y su reconocimiento se puede vivir la vida bien, ¿sabes? Si no, no. Exacto, eso es. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. A mí me has dejado ya encantada para todo el día esta mañana. Y un besazo, ¿vale? Vale, Lo que Manuela, oye, sea, muchas gracias a ti. por este lugar, por este espacio y bueno, por acordarte de mí A y ti. eso, pues un abrazo, un beso grande. Un abrazo y a todos. Cuidaros.